Bienvenidos a Máquina del Tiempo. Hoy nos adentramos en el mundo inolvidable del Chavo del Ocho, 1971-1980, la querida comedia mexicana que se convirtió en un fenómeno cultural en toda América Latina y más allá. Ambientada en una humilde vecindad, la serie seguía las divertidas aventuras del Chavo, un niño huérfano con un gran corazón, y sus peculiares vecinos como Don Ramón, Doña Florinda y Kiko. Con humor físico, momentos conmovedores y personajes atemporales, el Chavo del Ocho hizo reír a generaciones, y aún lo hace. Ahora, echemos un vistazo a cómo han cambiado las estrellas de esta serie clásica a lo largo de los años. Don Ramón, el gruñón pero entrañable vecino del Chavo del Ocho, fue interpretado por Ramón Valdés. Nacido el 2 de septiembre de 1924 en Ciudad de México, Valdés tenía 48 años cuando apareció por primera vez como Don Ramón en 1971. Con su aspecto desaliñado, temperamento explosivo y corazón tierno, Don Ramón se convirtió en uno de los personajes más queridos por generaciones. Su humor natural y química con el elenco lo hicieron inolvidable. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 a los 63 años, tras una batalla contra el cáncer de estómago, dejando atrás a uno de los personajes más entrañables de la televisión. El Chavo, el niño inocente y hambriento que vivía en un barril en El Chavo del Ocho, fue interpretado por Roberto Gómez Bolaños. Nacido el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, Bolaños tenía 43 años cuando debutó como El Chavo en 1971. Con su gorro caído, ropa despareja y encanto inagotable, El Chavo se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la televisión latinoamericana. Bolaños también creó y protagonizó El Chapulín Colorado y otros clásicos inolvidables. Falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años, debido a una insuficiencia cardíaca, dejando un legado de risas y amor que ha trascendido generaciones. Kiko, el niño consentido de cachetes inflados, conocido por su traje de marinero y berrinches de celos en El Chavo del Ocho, fue interpretado por Carlos Villagrán. Nacido el 12 de enero de 1944 en Ciudad de México, Villagrán tenía 28 años cuando apareció por primera vez como Kiko en 1972. Con sus expresiones exageradas y frases quejumbrosas, Kiko se convirtió en un ícono de la comedia y en uno de los personajes más queridos por el público. Su humor físico y rivalidad con el Chavo provocaron carcajadas interminables. En 2025, Carlos Villagrán tiene 81 años, y aunque retirado de los escenarios, aparece ocasionalmente en eventos con fans y homenajes que celebran su papel legendario. Doña Florinda, la altanera y sobreprotectora madre conocida por sus rulos y frecuentes bofetadas en El Chavo del Ocho, fue interpretada por Florinda Meza. Nacida el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, México, Meza tenía 23 años cuando apareció por primera vez como Doña Florinda en 1972. Con su actitud arrogante, lengua afilada y cariño por el profesor Girafales, se convirtió en una parte inolvidable del humor del programa. Su dinámica con Kiko y los vecinos aportó tensión constante y muchas risas. Actualmente, Florinda Meza tiene 76 años y sigue activa como escritora, productora y guardiana del legado de Chespirito. El señor Barriga, el bondadoso pero frecuentemente desafortunado casero que siempre era recibido con un golpe por parte del Chavo, fue interpretado por Edgar Vivar. Nacido el 28 de diciembre de 1948 en Ciudad de México, Vivar tenía 24 años cuando apareció por primera vez como el señor Barriga en 1972. Con su paciencia, calidez y sentido del humor, el personaje se convirtió en una figura entrañable del vecindario, además de dar vida también a Ñoño. Su presencia aportó corazón a la serie. Hoy en día, Edgar Vivar tiene 76 años y continúa conectando con los fans a través de convenciones, homenajes y apariciones culturales. El profesor Girafales, el alto y formal maestro enamorado de Doña Florinda en El Chavo del Ocho, fue interpretado por Rubén Aguirre. Nacido el 15 de junio de 1934 en Saltillo, México, Aguirre tenía 38 años cuando apareció por primera vez como el profesor en 1972. Con su voz imponente, su ramo de flores y su característico "ereta", se convirtió en una parte inolvidable del encanto del programa. Sus escenas combinaban romance, dignidad y humor. Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016, a los 82 años, debido a complicaciones por una neumonía, apenas 2 días después de su cumpleaños, dejando un legado de calidez y risas. Doña Cleotilde, la vecina excéntrica conocida como la Bruja del 71 en El Chavo del Ocho, fue interpretada por Angelines Fernández. Nacida el 30 de julio de 1924 en Madrid, España, tenía 48 años cuando apareció por primera vez en 1971.
Con su estilo anticuado, tono dramático y amor no correspondido por Don Ramón, aportó misterio y ternura al programa. Aunque era temida por los niños, su personaje tenía un lado tierno. Angelines Fernández falleció el 25 de marzo de 1994, a los 69 años, a causa de cáncer de pulmón, dejando uno de los papeles más memorables de la televisión clásica mexicana. Godínez, el alumno dormilón y distraído en El Chavo del Ocho, fue interpretado por Horacio Gómez Bolaños. Nacido el 28 de julio de 1930 en Ciudad de México, tenía 42 años cuando apareció por primera vez como Godínez en 1972. Con pocas líneas pero un timing perfecto, la actitud relajada y las respuestas cómicas de Godínez lo convirtieron en una parte memorable de las escenas en el aula. Fuera de cámaras, también trabajó como productor. Horacio Gómez Bolaños falleció el 21 de noviembre de 1999, a los 69 años, debido a un infarto, tras años de trabajo tanto delante como detrás de cámara. El Mayor Elliot, el estricto personaje con temática militar que apareció en episodios posteriores del Chavo del Ocho, fue interpretado por Ricardo de Pascual. Nacido el 21 de agosto de 1940 en Ciudad de México, tenía 34 años cuando se unió al elenco en 1972. Con su mirada severa, uniforme impecable y disciplina exagerada, el Mayor Elliot añadió un giro cómico fresco al caos de la vecindad. Aunque su papel fue breve, dejó una impresión duradera. Hoy en día, Ricardo de Pascual tiene 84 años y está retirado de la actuación, disfrutando de una vida más tranquila, alejado del ojo público. Don Román, el misterioso y algo gruñón hermano gemelo de Don Ramón que apareció brevemente en El Chavo del Ocho, fue interpretado por Germán Robles. Nacido el 20 de marzo de 1929 en Gijón, España, Robles tenía 43 años cuando asumió el papel en 1974. Conocido por su intensa presencia en pantalla y su voz profunda, aportó una energía diferente a la vecindad durante su cameo. Aunque su papel fue de corta duración, los fanáticos aún recuerdan el giro inesperado del gemelo de Don Ramón. Germán Robles falleció el 21 de noviembre de 2015, a los 86 años, debido a complicaciones por una enfermedad respiratoria. Gloria, la elegante y coqueta vecina que se mudó a la vecindad con su hija en El Chavo del Ocho, fue interpretada por Regina Torné. Nacida el 21 de julio de 1944 en Centro, México, tenía 30 años cuando apareció por primera vez como Gloria en 1974. Con su aspecto glamuroso y actitud segura, Gloria rápidamente llamó la atención de los hombres del vecindario, especialmente de Don Ramón. Su presencia aportó una dinámica divertida al programa. Actualmente, Regina Torné tiene 81 años y ha permanecido activa en la televisión y el teatro mexicano con apariciones especiales ocasionales. Héctor Bonilla, el famoso actor mexicano que hizo una aparición especial como el mismo en El Chavo del Ocho, participó en uno de los episodios más memorables del programa. Nacido el 14 de marzo de 1939 en Ciudad de México, Bonilla tenía 40 años cuando visitó la vecindad en 1979. Con su carisma natural y calidez, su presencia emocionó tanto a los personajes como a los fans. Aunque su participación fue breve, se destacó como un momento único en la serie. Héctor Bonilla falleció el 25 de noviembre de 2022, a los 83 años, a causa de cáncer de riñón. La Chilindrina, la traviesa niña pecosa con gafas y coletas en El Chavo del Ocho, fue interpretada por María Antonieta de las Nieves. Nacida el 4 de diciembre de 1950 en Ciudad de México, tenía 22 años cuando apareció por primera vez como la Chilindrina en 1972. Con sus respuestas ingeniosas, voz chillona y arranques emocionales, el personaje se convirtió en uno de los más icónicos de la televisión latinoamericana. Su encanto y talento cómico la hicieron inolvidable. Actualmente, María Antonieta de las Nieves tiene 75 años y aún realiza apariciones públicas para rendir homenaje a su querido personaje. Y así concluimos nuestro recorrido por el elenco del Chavo del Ocho, una serie que brindó alegría a millones y dejó un legado inolvidable. ¿Cuál era tu personaje favorito cuando eras niño? ¿Te sorprendió alguna de sus historias en la vida real? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje al pasado te sacó una sonrisa, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Máquina del Tiempo para más homenajes nostálgicos a las estrellas más icónicas de la televisión latinoamericana. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.